Buenas tardes. Esta es nuestra segunda clase virtual de la materia del primer año, abordaje y resolución de conflictos. Nosotros, para saber dónde habíamos quedado la clase pasada, ¿me pueden recordar qué es lo que habíamos dado? ¿Alguno se acuerda de qué hablamos la semana pasada? Sí, señor. A ver, Oscar. Sí, señor. Dimos conciliación, mediación, el arbitraje. Bien. Entonces, lo que hicimos la clase pasada fue enumerar ¿qué cosas? Los métodos de resolución de conflictos. Bien. El compañero mencionó algunos métodos. Hay dos métodos que no mencionó. ¿Cuáles serían? Conciliación. Los métodos alternativos los dijiste todos. Faltan dos. Sí. Justamente los que no son alternativos. Señor, puede ser autónomo y heterónomo. No, esa es una clasificación. Arbitraje. No, lo dijo. Conciliación y arbitraje. Lo dijo. ¿Sí? ¿El juicio y la guerra, señor? Exactamente. Nosotros tenemos métodos históricos de solución de conflictos y métodos alternativos. Los métodos históricos dijimos que eran la guerra y el juicio, y los métodos alternativos, esos que surgen para reemplazarlos, debido a que se reconoce que en esos dos hay muchas injusticias, muchas diferencias, y los resultados no son rápidos, económicos, se piensan alternativas que se conocen con el nombre de métodos alternativos de solución de conflictos. O métodos alternativos de resolución de conflictos. Lo pueden encontrar con esa sigla, la sigla MARS, M-A-R-S. Y esos métodos alternativos son los que ustedes mencionaron. Mediación, conciliación, negociación y arbitraje. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Sí, señor. Arrancamos. Arrancamos entonces. Sí, señor. El programa de la materia comienza hablando del concepto de conflicto. ¿Qué es un conflicto? Un problema al que hay que solucionar, señor. Bien. Podemos decir que me quedo no con la palabra problema para no Un desacuerdo, usarla señor. como sinónimo de conflicto. Me quedo con la segunda parte que usted dijo. Ailén. Señor, que dos personas o dos partes tienen intereses incompatibles. Bien, ¿y por qué decimos parte y no personas? Porque pueden ser personas jurídicas también, no solamente personas físicas. ¿Por qué más? Porque habíamos hablado en la clase anterior que podían ser asociaciones. Pero una persona jurídica es una persona, si bien está conformada por un montón de miembros, es una persona. Sí. Pero ¿por qué hablamos de parte y no persona? No. Cuando hablamos de parte, lo que estamos queriendo decir es que hay dos cosas enfrentadas y esas cosas pueden estar conformadas por una sola persona o por muchas. Entonces, si decimos entre dos personas, estamos dejando afuera la posibilidad de que de este lado haya más de una con el mismo objetivo. Entonces, por eso llamamos parte, porque lo que está enfrentado puede estar conformado por multiplicidad de personas. Puede ser que una parte esté conformada por tres personas individuales y una jurídica. Porque el objetivo es el mismo.
Por ejemplo, yo vivo en una zona de Rosario donde hay una aceitera. Se conoce como la aceitera Patito. Cuando yo vine a vivir a este barrio hace ya 18 años, 19 años, los vecinos, como personas individuales, le estaban solicitando a la Patito que dejara de contaminar, porque generaba un polvillo que ensuciaba la ropa y que aparentemente era cancerígeno. Y eso caía en los patios de las casas. Más de una persona individual formaba parte de esa solicitud. Pero a la vez, la vecinal, como persona jurídica, también formaba parte. Y a la vez, los negocios del barrio, como personas jurídicas, también formaban esa parte. ¿Se visualiza ahí? ¿Por qué no hablamos de persona, sino que hablamos de parte? Entonces, evidentemente, en el concepto de conflicto tenemos que hablar de dos partes. Porque si me peleo conmigo mismo, si tengo una diferencia conmigo mismo, o hablo conmigo mismo, me miro al espejo y hablo, o lo resuelvo yo. Y si no lo resuelvo y no puedo hablar conmigo mismo, tengo que ir al psicólogo para que me lo resuelva. Y en el peor de los casos, al psiquiatra. Entonces, conflicto podríamos empezar a definirlo como el enfrentamiento o la disputa entre dos partes por una situación a la cual no llegan a través del acuerdo. Hay una situación en la cual no pueden congeniar, que no pueden resolver, y por eso están enfrentados. Ahí en la punta después van a tener un concepto un poco más específico, pero la idea es que ustedes entiendan que son dos partes enfrentadas o en disputa por una situación que no pueden resolver. Esa situación puede ser resuelta de diferentes maneras. Y ahí vamos al concepto de lo que dijo el compañero de autónomo o heterónomo. Creo que fue Oscar que dijo autónomo o heterónomo. No, otro chico, no sé quién fue, otro camarada, señor. Bueno, alguno de los 30 y pico dijo, de los 40, de los 39 que están conectados, dijo autónomo y heterónomo. ¿Alguno se acuerda a qué estaba referenciado eso de autónomo o heterónomo? Que participaba, unos se podían resolver entre ambas partes y otros necesitaban la intervención de un tercero. ¿Cuál es cuál? El heterónomo necesitaba la intervención de un tercero, que podía ser la mediación, creo, y la conciliación, si no me equivoco. Y la negociación se podía resolver entre ambas partes sin la intervención de un tercero. Bien. Cuando hablamos de métodos alternativos de resolución de conflictos, tenemos estas dos aristas. Aquellos que pueden ser resueltos entre las partes, sin intervención de nadie, autónomo, entre ellos dos. Y aquellos que requieren de la intervención de un tercero, se reconocen como heterónomos. La mediación, la conciliación son heterónomos. La negociación es autónoma. El arbitraje, recuerden que dijimos que se caracterizaba porque la primera parte es una decisión autónoma entre las dos partes, valga la redundancia de parte. O sea, la fase inicial del arbitraje es un acuerdo entre ambas partes que deciden ir al arbitraje. Y una vez que deciden ir al arbitraje y concuerda el árbitro y el método, la metodología de llevar adelante el arbitraje, ya se convierte en heterónomo porque lo que dictamine el árbitro lo van a tener que cumplir, porque ellos se pusieron de acuerdo en
quedar atado a lo que el árbitro decida. Y esa decisión del árbitro se conoce como ¿qué? ¿Qué nombre recibe? Laudo arbitral. Fallo Bien. arbitral. Laudo arbitral. Recuerden que fallo lo relacionamos con el juicio y laudo arbitral con el arbitraje. ¿Bien? Hay algo que no nos podemos poner de acuerdo. Eso es el conflicto. Dos partes en disputa. Vamos a ver que hay un montón de motivos por los cuales puede haber conflicto. Por ejemplo, ¿cuáles ustedes consideran que son motivos para entrar en conflicto? Distintas opiniones, señor, de cada lado. Un desacuerdo. Bien. Causas filosóficas, causas de ideologías, pueden ser. El Puede ser un deporte. motivo. Política. ¿Cómo? El deporte. Económica, causas económicas. ¿Alguien tiene el micrófono? Bien. Causas económicas pueden traer conflicto. Jeremías decía el fútbol son ideología o pensamientos. Razones étnicas, razones sociales, razones de elección sexual. Hay un montón de motivos que van a dar curso o van a dar inicio a un conflicto. Y es importante que nosotros, sea el rol que vayamos a cumplir, vamos a ver más adelante, si como mediadores, como negociadores o como árbitros, sepamos en primer momento poder identificar la causa de ese conflicto. Una vez que nosotros tengamos identificada la causa o motivo por lo cual se generó, vamos a tener un panorama mucho más amplio de las posibilidades que tenemos de que ese conflicto llegue a una resolución exitosa. Todo lo que son fanatismos relacionados a lo religioso, a lo político, a lo futbolístico, va a requerir de una intervención un poco más fuerte, más perseverante, que cuestiones relacionadas a lo económico o a lo relacional, a lo familiar o a lo amistoso. Inclusive a cuestiones relacionadas a la convivencia ciudadana. Nosotros, al intervenir en un conflicto, lo primero que tenemos que hacer es identificar la causa. El otro punto que ahí habla del programa, habla de conflicto y crisis. ¿Quién de ustedes puede ayudarme a diferenciarlos? Gustavo Quiroga. ¿Se anima a diferenciarlos? ¿Cómo dijo el señor? Si se anima a diferenciar lo que es conflicto y crisis. Porque ahí el programa los diferencia. Dice conflicto y crisis. Los diferencia. Dice, son dos cosas distintas. Para usted, ¿qué serían? Victoria. Cuando hablamos de crisis, significa diferencias que puede ser de conflicto, perdón, diferencias que pueden solucionar o llegar a un buen puerto. Y cuando hablamos de crisis es algo que necesita de un cambio. O sea, un conflicto que necesita sí o sí un cambio. ¿Alguien más? Gracias, Victoria. ¿Ailén?
Que en la crisis se produce un quiebre entre las dos partes y no se puede, digamos, llegar a una resolución más fácilmente que como en el conflicto normal. Creo que en el apunte dice que, digamos, se produce una ruptura en la comunicación entre ambas partes. Gracias, Ailén. Ornella. Sí, señor, acá iba a decir lo mismo que la compañera, de que es como la ruptura en la comunicación entre ambas partes, y a su vez también el apunte menciona como que es la escala del conflicto, o sea, el aumento del conflicto derivaría en una crisis. Bien, muchas gracias, Ailén y Ornella. Están las dos acertadas. La idea de crisis está netamente relacionada con el conflicto y sería, para que ustedes lo comprendan, el punto máximo de no retorno o de retorno difícil a un posible acuerdo. Por ejemplo, nosotros vamos de lo más básico, vamos a comprar algo, vamos al kiosco a comprar algo. ¿Me da un kilo de pan? Y no te puedo dar porque ya me debes 100 pesos de la semana pasada. Bueno, pero un kilo de pan, necesito comprar. Ahí ya empieza la negociación, ¿no? El problema, el conflicto es, quiero un kilo de pan y el otro no me lo quiere dar. Me dijo que no. Pero yo necesito el kilo de pan. Entonces empieza la negociación. Yo te entiendo que vos no me lo puedes dar porque me debes, pero por favor aguantame porque cobro la semana que viene y tengo 2 hijos que necesitan comer y el pan me permite a mí dar un desayuno y un acompañamiento de la comida. El otro, no, está todo bien, flaco, pero mis hijos también quieren comer y si vos no me pagas los 100 pesos, yo no puedo comprar comida para darle a mis hijos. Bueno, pero vos acá tenés un montón de comida, vos podés sacar de tu local comida para darle. Yo no tengo un negocio y necesito que mis hijos coman. Entonces, hasta ahí es un conflicto común, estamos tratando de negociar, estamos sentando posiciones y estamos intentando de llegar a un acuerdo. Por lo menos una de esas partes está intentando llegar a un acuerdo. En un momento de la conversación, el dueño del local dice, mira, flaco, ya me hinchaste las, se tomátela porque tengo un montón de clientes y no puedes estar esperándote a vos. Entonces yo dice, bueno, pará, no me insultes porque yo te estoy tratando bien. No, yo te voy a insultar todo lo que quiero porque este es mi local y si no te vas te saco a patada. Bueno, sacame la patada. Luego, flaco, tomátela porque te estoy diciendo, andate porque te saco a patada. Y bueno, vení, cruzar otro mostrador y sacar la patada. Termina la situación que el dueño del local lo saca a patadas al otro del negocio. ¿Qué se fue dando en el trayecto, en el camino de la negociación? En el intentar resolver el conflicto. Algo dijo Ornella. Aumento de la violencia o aumento del conflicto. El conflicto... Aumento de la tensión. La tensión, las diferencias se van aumentando y eso se conoce, como dijo Ornella, ¿en qué? ¿Qué nombre recibe? Crisis. No, ese es el final, pero el proceso para llegar a la crisis se conoce como ¿qué, Ornella? Vos lo dijiste. Escalada. Escalada. El conflicto va escalando. Nosotros cuando llegamos, intervenimos en un conflicto, tenemos que poder identificar en primera instancia, dijimos la causa, y luego en qué situación del conflicto está. Si ya llegó al punto de crisis, donde ya es muy difícil resolverlo, donde es muy difícil retornar a poder dialogar, o estamos todavía en un proceso de negociación. Y eso lo podemos traducir o trasladar a cualquier intervención policial que nosotros tengamos. Crisis de pareja, discusión de pareja, que comienza como, llegaste tarde. ¿Y vos por qué me controlás a mí si yo no te controlo a vos? Pero vos sos mi pareja, yo tengo que saber dónde estás vos. No te importa, somos pareja, pero yo soy una persona libre y puedo, tengo libertad de disponer de mi tiempo como yo quiero. ¿Y para qué estamos juntos? Y bueno, separémonos. ¿Te querés separar? ¿Tenés otra? ¿O tenés otro? No tengo nadie, pero me está molestando y no quiero tener una vida para que me moleste.
Y ahí empezó a subirse de tono, ya pasó de llegaste tarde a tener otro o tener otra, y sabemos cómo puede llegar a terminar eso. Entonces, al momento de llegar nosotros a la intervención, tenemos que saber la causa principal. Y luego tenemos que saber si estamos recién discutiendo o ya nos tiramos con plato y nos quisimos acuchillar y intervino el vecino, la vecina, o ya vino un móvil policial y somos dos. Tenemos que conocer, se conoce como situación, hacer un análisis de la situación. Tenemos que analizar con qué nos encontramos. Y la crisis se caracteriza, ya dijimos, por ese punto de no retorno, y como dijo muy bien Ornella, o Ailén, ya no, creo que Ailén lo dijo algo respecto a la comunicación. ¿Sí? ¿Y qué es la comunicación? El diálogo, señor, con las partes, digamos. ¿Para qué esa comunicación tiene que haber diálogo? No, no necesariamente. Uno puede comunicar corporalmente también o a través de las miradas, por ejemplo. Un mensaje tiene que haber. Claro. Sí, mensaje es una parte de la comunicación. Vamos armando lo que es una comunicación, entonces empecemos a armarlo. Para que haya una comunicación tiene que haber un mensaje y tiene que haber alguien que lo envíe y otro que lo reciba. En este caso es verbal. Si es verbal, un emisor y el receptor es quien... Bien, esto que dijo Jeremías, todo lo aprendimos en el secundario, ¿no? Teoría de la comunicación. Para que haya comunicación efectiva, necesariamente tiene que haber un emisor y un receptor. Si lo hacemos un paralelismo con el conflicto, también hay dos partes. Hay una parte A y una parte B. Y en el medio del mensaje sería el conflicto que vamos tratando de luchar. La comunicación es la relación. No quiero decir diálogo porque puede ser muchas veces que uno emita un mensaje y el otro reciba y no hay contestación. Y en el diálogo se caracteriza porque hay un ida y vuelta de distintos mensajes. En cambio, la comunicación, para que haya comunicación, tiene que haber al menos dos partes y un mensaje que quiera ser transmitido. Puede ser que ese mensaje no llegue o llegue distorsionado. Porque entre el emisor y el receptor hay algo que se llama distorsión. ¿Y qué sería la distorsión? Soledad. ¿Algo que le llegó mal al emisor? Lo que le llega al emisor es el mensaje. Puede llegar distinto de cómo salió, después lo modificó, se conoce como distorsión. Entonces ahí, acabo de decir lo que es la distorsión. Es las modificaciones que se le realizan o que adquiere el mensaje desde que sale del emisor y que llega al receptor. El mensaje sufre distintas distorsiones. ¿Qué considera usted que podría ser una distorsión? Una interpretación. ¿Cómo? Distinta del mensaje. La interpretación tiene que ver con la subjetividad de cada uno, pero por ahora vamos trabajando a qué puede ser que modifique el mensaje que salió desde el emisor. ¿Que se le comunica otra cosa? Señor, se me ocurre pensar. ¿Cómo, Ornella? Se me ocurre pensarlo como que el entorno a veces también puede modificar o alterar el mensaje que uno quiere dar. A ver, por ejemplo. Y por ejemplo, no sé, pero como el me dijo te dije, o el como, ¿no? A veces como que se presentan otros canales alternativos que también hacen que acaba de decir la palabra clave. El mensaje es transmitido por un canal. Bien. Ese canal puede ser que sea un elemento humano o un elemento tecnológico. Un elemento tecnológico me refiero, por ejemplo, puede ser una carta de papel, un correo electrónico, un teléfono.
un equipo de comunicaciones, y a lo humano me refiero a una persona. ¿Quién lleva el mensaje? Entonces, ya le sumamos al emisor y al receptor, le sumamos el mensaje, le sumamos el canal. Y hay algo más que puede hacer interferencia en ese mensaje, que se conoce como código o lenguaje. El código que utilicemos, el emisor y el receptor, si es el mismo, hay más posibilidades que el mensaje llegue adecuadamente, como quiso que el emisor que llegara. Y si utilizo un canal adecuado para transmitir ese estilo de mensaje, aseguro un poco más la recepción adecuada o acorde a lo que yo quería hacer del mensaje al receptor. Cuando me refiero de código o idioma, hago referencia a, como dijo una compañera apenas empezamos, si el emisor habla en lenguaje de señas y el receptor no lo entiende, ese mensaje va a llegar distorsionado. No va a ser una comunicación efectiva. Si yo intervengo en un conflicto entre un matrimonio de pasajeros o de turistas ingleses, y yo con mucha suerte hablo el castellano, y a duras penas, va a ser muy difícil que pueda intervenir, o sea, que yo pueda intervenir en una comunicación con alguno de ellos. Si yo tengo intervención, esto yo lo voy relacionando continuamente con lo que ustedes puedan llegar a encontrar con un trabajo policial cuando se refiere dentro de 2 años. Tengo una intervención en un barrio de determinada ciudad que utilizan determinados códigos para hablar y yo no conozco esos códigos, la comunicación va a ser distorsionada. Ustedes escuchan, hoy está en boga o está muy escuchado, un cantante popular que recibe un nombre muy particular y que canta un estilo de música muy singular. ¿De quién estoy hablando? Elegante. Del Elegante. Cumbia 420, que lo que. ¿No? Entonces, estamos hablando de una persona que utiliza un vocabulario muy particular, seguramente muy relacionado al espacio en el que se crió y convive, y aquellos que escuchamos la música, que no estamos acostumbrados a el uso de algunas palabras con algún sentido que ellos les quieran dar, quizás no estamos entendiendo el objetivo de su canción. Quizás él quiere transmitir un mensaje con su canción y yo del otro lado, que no conozco cómo está usando ese vocabulario, entiendo cualquier otra cosa. ¿Se comprende? Ustedes van a ir a un barrio a interactuar y le van a decir, hey perro, ¿cómo andás? Hey guacho, ¿cómo andás? Hey chabón, ¿cómo andás? Y usted va a decir, no. Profesor, disculpe. Hay un ejemplo puntual ahora que yo no sé si sirve para graficar esto que usted está diciendo. Es la novela que pasan en la televisión, la nueva, que transcurre en una villa, y ocurre esto que usted está diciendo, el tema del lenguaje, la jerga con la que se da, y es muy explícito. No la conozco, no tengo mucho tiempo para mirar series, pero sí puedo comprender hacia dónde va. A una serie que alguna vez he visto, esta que estaba en las cárceles, El Marginal. El Marginal también, de ahí ustedes podrían comprender las diferencias culturales de determinados grupos específicos. Pero bueno, es necesario saber. Vamos a ver qué me está dando. Van a un barrio y le dicen perro, guacho, chabón, rati. Y ustedes dicen, pará. A mí en la escuela de cadetes me informaron a tratar a todo el mundo por señor, usted, y vos me decís señor. Y vos me decís usted. Si no, acá se pudre todo y se van todos presos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra intervención?
es cuando hay un conflicto generado, que ese conflicto no escale. Que no sea yo la causa de la escalada del conflicto o de un nuevo conflicto. Entonces, que yo tenga la obligación de tratar a todo el mundo de usted, de señor y señora, no significa que el otro tenga la obligación legal de hacerlo. Podemos discutir de la moral, pero la obligación legal de hacerlo no es del otro, es mía. Entonces yo tengo que comprender que no es algo personal hacia mí, sino que es una forma de comunicarse. Y esto también repercute que en el odio o en la diferencia que tienen con el uniformado, no es conmigo, Carlos Emilio Ferreira Velázquez, o Ornella Milagro, o Bailén Quintero, o Mauricio Maximiliano, o Gustavo Quiroga, sino es con lo que representamos, con lo que representa el uniforme. Si nosotros lo hacemos personal, ya entramos en un conflicto de índole personal, uno de los conflictos más difíciles de resolver. Me enceguezco, me nublo, y hasta que no me diga señor, no me pida por favor de rodillas, no voy a parar. Que no es el objetivo de nuestra intervención. El objetivo de nuestra intervención es que el conflicto en el cual nosotros intervenimos deje de escalar y comience la desescalada para poder llegar a la neutralización del conflicto. No digo a un acuerdo, porque hay cosas en las que nosotros intervenimos que no podemos llegar a un acuerdo. O sea, Juan mató a Pedro. No podemos intervenir para revivir a Pedro o que Pablo le pida disculpas y lo soltamos. ¿Sí? Se pelearon dos vecinos y uno le rompió la cabeza a otro. Nuestra intervención, porque tenemos obligaciones legales, no va a ser la de decir, bueno, venga, pídale disculpas a usted, por favor, compréndalo, tenía un mal día, no cobró el sueldo, le van a pagar mañana, estaba enojado. No, lo vamos a ver con las prácticas que hagamos a partir de noviembre. Nuestra intervención tiene que ser de poner a las partes en diálogo y poder resolver la situación de acuerdo a lo que las leyes nos digan, sin que el conflicto escale. Nuestro primer objetivo es que el conflicto no escale, neutralizarlo. Y evitar que seamos nosotros parte o causa del nuevo conflicto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, señor. Bien. Teresita Boxler, que ahí volvió a aparecer. ¿A qué se dedica usted por fuera de ser estudiante de la Escuela de Policía? Marcelo. Marcelo, ¿me hablaste? Sí, señor, estoy en el trabajo. Ah, trabaja. ¿A qué se dedica? ¿Cómo, señor? Disculpe que no... Nos estamos mareando. Voy primero con Teresita. ¿A qué se dedica Teresita? Se nos bloqueó Teresita. Marcelo, Señor, disculpe. ¿a qué te dedicas vos por fuera del cadete? Se nos murió Marcelo. De a uno se van muriendo. A ver a quién mato, a ver al próximo que mato. Mauricio. Que no te agarren nada del corazón, por favor. Mauricio Maximiliano dice. ¿A qué te dedicas por fuera de ser cadete de primer año de la Escuela de Policía? Me dedico a... Sí, en este momento... ¿A qué, Mauricio? No, el que respondió, señor, fue Marcelo. No, pero yo quiero que me responda a vos. No te pongas así. Respondeme, por favor. No, en este momento es de todo un poco, señor. De lo que va saliendo en el momento. Uno, decime, me dedico a esto y después otra persona, pero decime algo. Podemos decir electricista, señor. Bueno, electricista. Vamos a usarlo a Mauricio para entrar a lo que son los tipos de conflictos. Nosotros vamos a aplicar los interpersonales y los intrapersonales, los inter e intrasistemas, pero hay un montón de clasificaciones o tipos de conflictos. Vamos a utilizar esto que lo da el programa. Usted, Mauricio,
está enojado con sí mismo. Dice, yo, ¿qué edad tiene? 27, señor. Está bien el límite, es la última posibilidad casi. Más vale que haga todas las cosas bien, si no. Sí, entonces vamos a poner ese ejemplo. Usted dice Mauricio, pero la pucha dice Mauricio, yo podría haber entrado a los 18, hoy yo tendría 9 años de antigüedad en la policía. Qué pedazo de... ¿verdad? Que soy. Y ahí se empieza a golpear la cabeza y se empieza a autolesionar porque dice, qué nabo que soy, qué tonto que soy, ¿cómo no hice esto antes? Los conflictos que yo tengo conmigo mismo, ¿sí? Como individuo, se conocen como conflictos ¿de qué tipo? ¿Intra o inter? Intrapersonales. Intrapersonales, exactamente. Todas aquellas dificultades, diferencias que tenga yo conmigo mismo, esto que Mauricio cuenta de que tendría que haber entrado antes, dice que quise ser futbolista, me dediqué al fútbol y me di cuenta que no era tan bueno y ahora, mirá, 27 años, estoy con todos los pibes 18, 19 cursando acá, porque ya sería comisario con 9 años de antigüedad, estaría a cargo de la comisaría de mi pueblo, con bigote y con panza, ahora estoy flaco y sin bigote. Eso todo lo que se discute del mismo, que se pelea del mismo, que van por dentro y que necesariamente lo tenemos que resolver nosotros mismos, o con la ayuda de alguien más, esa ayuda de alguien más a lograr la comunicación conmigo mismo, tiene un nombre particular. Hoy son los psicólogos, antes que aparezca la psicología eran los curas, pero hoy la psicología me permite a mí resolver estos conflictos intrapersonales. Si no me acuerdo qué significa intra o inter, me recuerdo algo que utilizo cotidianamente y lo estamos usando ahora. Estamos usando la intranet o la internet nosotros ahora. ¿Qué usamos? Internet. Bien, nosotros estamos usando la internet. ¿No? Entre partes. Entre sujetos. Si usáramos la intranet sería un sistema interno. Entonces por eso, intrapersonal es interno. Inter es entre personas. Y ahí empezamos las dificultades. Porque yo conmigo mismo, si tengo un poco de fuerza y tengo un ambiente saludable, puedo llegar a resolver mis conflictos, puedo resolverlo bien o mal, pero puedo resolverlo. Y si no, me tendría que ayuda de un tercero. De un tercero. Ahora, en los interpersonales ya hablamos de dos partes. Ya hablamos, como seguimos definiendo, la existencia de dos partes dentro del conflicto. ¿Y qué particularidad tiene lo interpersonal? Lo intrapersonal dijimos que era yo solo. Lo interpersonal, ¿qué particularidad o qué dificultad tiene? Que tenemos que pensar para resolver el conflicto. La dificultad que tiene es que Iván, ¿dónde nació usted? Iván Pérez. Murió Iván Pérez. Vamos a matar a otro. Gastón Ramírez, ¿dónde nació usted? En Reconquista, señor. Gastón es uno de los sobrevivientes. Es como los Raibers del avión. Sobrevivió Gastón a la maldición del docente que señala. Gastón Ramírez me dijo que ¿de dónde era? ¿De Reconquista? ¿De dónde era? Sí, señor, Reconquista. De Reconquista. Acá nomás, cerca de Rosario, a 2 pasos. Es de Reconquista. ¿Cuántos hermanos tiene usted? 4, señor. 4 hermanos. Vamos con Agustín el 22. A ver si está vivo. Agustín el 22, ¿está vivo ahí? No, no está vivo. Esto me hace recordar cuando yo era chico y había una pochería en la esquina de mi casa que sorteaba. Entonces cuando decía el 30 y el resto de los vecinos decían, no está, el próximo, que decía el próximo. Y mentira, estaba ahí, pero no llegaba a decir que estaba, porque los otros decían, no, al otro. Agustín el 22, ¿está vivo? ¿De dónde es y cuántos hermanos tiene? Ahí contestó en el chat que sí está.
A ver, vamos a leer el chat. Agustín el 22. Sí, señor, puso. ¿Cuántos hermanos tiene usted, Agustín el 22? ¿Y de dónde? De Vera. 3 hermanos tiene. Así que en el norte son familias numerosas. 3 de 4. Bueno. La idea es no hacerlo tan aburrido y por ahí meterle cada tanto un chacarrillo como para que se distiendan un rato. Para ver que las clases presenciales van a ser un poquito, inclusive más divertidas que... Ellos dos son de 2 localidades distintas. ¿Hay alguno del sur acá? ¿Hay alguien del sur? No, pues están todos en las aulas de Murphy. Victoria Pérez, ha levantado la mano. Victoria, ¿de dónde es usted? Correa Santa Fe, señora, 60 kilómetros de Rosario. Gorría. Correa. Correa, de Correa. Ah, Correa, sí. Bien, de Correa. Bueno, ahí tenemos 3 situaciones. ¿Tiene hermanos? Sí, señor. No soy del norte, pero tengo 4 hermanos. Bueno, el tema está en los límites, en el norte y en el sur. El tema es Santa Fe y Rosario, donde menos hermanos hay. El asunto es así. Esos son 3 personas totalmente diferentes, que provienen de lugares diferentes y con realidades diferentes, con subculturas diferentes entre sí. Eso se conoce como subjetividad. Todo lo que está relacionado al sujeto, a las particularidades específicas del sujeto y lo subjetivo. Entonces, en un conflicto entre partes conformadas por sujetos, suponiendo que las partes están conformadas por un solo sujeto, ya entran en conflicto no solamente la situación, sino cómo nosotros entendemos y comprendemos el mundo en el que vivimos, o sea, la subjetividad particular de cada uno. Porque cada uno solo va a poner un interés particular a ese objeto del conflicto y va a entenderlo de una manera diferente. Entonces, las subjetividades en los conflictos entre personas son muy difíciles de resolver. ¿Hasta ahí vamos? Cuando hablamos de inter o intrasistema es lo mismo que hablamos de antes de inter e intrapersonales. Pero ¿a qué nos estamos refiriendo entre inter e intrasistemas? También está en la... 2 sistemas y una persona o una persona y un sistema. Me lee el apunte, Victoria, no tiene sentido que me lea el apunte. Quiero que me lo... si lo leyó, lo interpreta o lo dice con sus palabras. ¿Qué es inter o intra? Vamos a aprovechar que tiene el apunte ahí y lea lo que es inter. ¿Intersistema? Sí. El conflicto que se desarrolla entre 2 sistemas y una persona o una persona y un sistema. ¿Intrasistemas? Intra es el conflicto que se desarrolla dentro del sistema, como puede ser en la familia, en el trabajo o entre 2 individuos. Bien. Nosotros acá, este aula es un sistema. Entonces yo ahora voy a ver si, bueno, el jueves que viene hay parcial. ¿Lo hago individual o lo hago colectivo, lo hago grupal? ¿Qué hacemos? Y acá entre ustedes decir, no, individual, no, yo quiero grupal, no, yo quiero nota individual, quiero sacarme yo un 8 por mí mismo, no, yo quiero zafar y que me zafen los otros 4 en mi grupo porque yo no quiero estudiar nada y quiero que los otros 4 digan lo que tienen que decir, yo zafo. Y ahí empezamos, no, individual, grupal, individual, grupal. Ya formamos, en este sistema formamos 2 partes. Uno que quiere grupal y otro que quiere individual. Cada uno de esos integrantes del sistema, acá fíjense, va a ser 2 partes conformadas por varios individuos. Cada parte del sistema, confrontado o enfrentado, está conformado por varios individuos con sus particulares. ¿Por qué quiere individual vos? No, pues yo me quiero sacar 10. ¿Y vos por qué querés individual? Y porque a mí me da vergüenza hablar en grupo. ¿Y vos por qué querés grupal? Y pues yo no voy a estudiar.
¿Y vos por qué querés agrupar? Y porque me gustaría ayudar al resto. Yo voy a estudiar y por ahí alguno está medio flojo. Entonces, entre 3 o 4, al que sé que está medio flojo, que sé que labura, hay un compañero que tiene un lavadero de auto, sé que labura, que tiene, en el norte tiene 5 hijos, hace otras changas y no va a tener tiempo, yo quiero ayudar. Prefiero que sea en grupo, así es más fácil para todos. Entonces, cada uno va a tener su propia posición. Eso sería intrasistema. Intersistema, vamos a tomar un examen. Yo tengo aula 9 y 10. No, tengo solamente la aula 9, pero vamos a suponer que tenemos aula 9 y 10. Vamos a tomar un examen. Oral o escrito. Decídanlo entre el aula 9 y 10. Y ahí se empiezan a pelear todo lo del aula 9. Yo quiero escrito. No, yo quiero oral. No, yo quiero oral y yo quiero escrito. No, pero yo quiero las dos. No, yo no quiero ninguno. Por favor, profe, no tomen el examen. Entonces van a empezar a discutirse entre los dos sistemas, aula 9 y aula 10, cada uno con sus particularidades. Así, someramente, es más o menos, para que usted entienda lo que es conflictos interpersonales, inter e intrasistemas. Lo que viene a continuación ya lo vimos la clase pasada, así que no lo voy a repetir, lo dimos al principio de clase. Hasta acá, ya hace 40 minutos que estamos dando clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? No, señor, no me quedó bien claro la segunda que explicó recién a respecto de intra. Un sistema es algo... Vamos a la definición de sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que funcionan relacionados y al menos uno está relacionado con el otro. Pero son todos partes de un elemento que los agrupa. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos que funcionan entre todos y al menos uno está relacionado con otro de ellos. O sea, cada elemento está relacionado al menos con otro elemento del sistema. Piensen lo que sería un reloj, que tiene un montón de engranajes, pero para que el conjunto de esos elementos funcione, por lo menos uno de ellos está relacionado con el otro, que hace girar al otro y que hace girar al otro. Nosotros acá somos un conjunto de elementos que funcionamos como un aula. Cada uno de ustedes hace algo en particular. Algunos no hacen nada, otros hacen más, otros hacen menos. Pero al menos estamos relacionados cada uno de nosotros con uno del otro. Por ejemplo, esta es una forma de relacionarnos. La plataforma es otra forma de relacionarnos. El aula va a ser otra forma de relacionarnos. Ahora definimos lo que es sistema. Esos elementos del sistema pueden entrar en conflicto. Se me rompe un engranaje, no anda más el mecanismo. Ahora, puede ser que no funciona porque se rompió o porque está mal acomodado. Lo acomodo, resuelve el conflicto. Se rompió el engranaje y para resolver el conflicto tengo que cambiar el elemento ese que está roto. Los conflictos que se den entre los elementos del sistema son intrasistemas. Los conflictos que se den entre un sistema y otro, o entre un sistema y una persona, un individuo, son intersistemas. ¿Ahora lo entendió? Sí, señor, sí. Perfecto. ¿Seguro? Fue más sencillo, sí, fue más sencillo la explicación. Está bien, gracias. Bueno. Para eso me pagan en dólares. Ustedes pregúntenme que yo contesto. Ah, ¿no sabían que nos pagaban en dólares los docentes? Sí, nos pagan creo que $1 o $2 por mes para darle clase a ustedes. Pero en dólares. Bien.
Dimos conflicto, concepto, descripción y análisis, conflicto y crisis. Hablamos de los tipos de conflictos que dice el programa y ya al principio de clase y la clase pasada hablamos de los tipos de medios de resolución de conflictos. O los procedimientos, como dice. Ahora, siguiente, voy a dejar presentada lo que es mediación y voy a cortar la grabación y voy a empezar con algunas cuestiones de intercambio personal. ¿Cómo podríamos definir la mediación teniendo en cuenta que ya la hemos ubicado en un cuadrito y hemos conceptualizado algunas cuestiones como heteronomia y sistemas de resolución de una sola persona? Y para eso voy a poner el cuadrito que estaba acá. ¿Ustedes ya lo ven? No. ¿No se compartió todavía la pantalla? Ahora sí. Ahora sí, señor. Ahora sí, señor. Ahí está. Bien. Entonces, ahí me apareció mío. Entonces, me gustaría construir entre todos una definición de mediación. Y para eso voy a usar el dedo acusador que mata cadetes y que los deja mudos, los hace desaparecer de la reunión que tenemos ahora. Lo primero que voy a hacer es tratar de verlos a todos. Bien. Vamos a ir acá, no se vayan, no se muevan. Bien. Vamos a Bruno Ponce. ¿Dónde está Bruno Ponce? Bruno. Vamos, Bruno, que tiene una foto de perfil ahí y sabemos quiénes son. Vamos, Bruno. No está Bruno. Bien, Bruno. Sí, contestó por el chat, señor. Contestó por el chat. Ve, Bruno no quiere que le conozcan la voz. Bueno, Bruno, ¿cómo comenzaría usted? Mire que si yo hablo por cámara, con esta cara y con esta voz, cualquiera puede presentarse a una cámara y hablar. Así que Bruno, no tenga vergüenza y demuestre su voz de cantautor. Bueno, Bruno, ¿cómo comenzaría usted definiendo la mediación? Está en el trabajo, entonces no lo voy a molestar. Siga trabajando, Bruno. Lleve el pan a su casa. Vamos a buscar a otro. Todos trabajan, loco, todos trabajan. Son todos 1 de mayo. Bueno. Iván Puente, que tenía un compañero Puente en mi promoción. A ver, Iván Puente. También está trabajando Iván Puente. Iván. ¿Estás? ¿Te fuiste? ¿Te llevaron los extraterrestres? Ahí está. Sí, señor, puso en el chat. Bueno, Iván, ¿cómo comenzaría a definir lo que es mediación? Este es el momento donde le agarró el paro cardíaco. Están haciendo RCP. Bueno, vamos a intentar con una mujer, porque por ahora todos los varones no quieren hablar. A ver, Luz, definiendo. A ver. Esto es como el chat, como el WhatsApp, escribiendo. Está definiendo, está pensando lo que tiene que escribir, está definiendo el concepto en su cabeza para escribirlo. Mientras usted lo piensa, le voy a preguntar a Lucía Cellini. Lucía Cellini, ¿está viva? Iván Puente, ¿está vivo? Levantó la mano. A ver, Iván Puente, revivió. Vamos. ¿Cómo comenzaría, Iván? No, siguen muertos, siguen. Bueno, a ver, alguno que comience, por favor, con la definición de mediación, que tiene una idea de lo que podría ser la mediación.
A ver. Señor, a ver, pongo un ejemplo, a ver si estoy equivocado, de acuerdo a lo que leí. Vamos a poner un ejemplo que yo soy policía. Bueno, hay una pelea de unos vecinos y llaman, y supuestamente nosotros somos los que tenemos que prevenir y actuamos en manera de tratar de convencer a los dos y respetar, digamos, la manera de pensar, no ponerse en el lugar de ninguno de los dos, porque dice que la mediación es un conjunto de conciliación, digamos, para tratar de solucionarlo, pero no ponerse de ninguno de los dos lados. Tiene que haber un tercero profesional, dice. Bueno, me quedo con de todo lo que dijo, sí. Me quedo con profesionales y terceros. O sea, podría ser un abogado. Un proceso de negociación mediante la comunicación. Ahí está, empecemos. Es un proceso. Pero tengan en cuenta que vamos a hablar, en vez de proceso, vamos a hablar de procedimiento. Queremos decir lo mismo, es un conjunto de pasos, pero lo que pasa es que proceso está relacionado al juicio. Entonces, en el vocabulario de los métodos alternativos hablamos de procedimiento. ¿Bien? Entonces, empecemos diciendo que es un procedimiento. Ya cuando decimos procedimiento, es un conjunto de partes. Lógicamente, concatenadas. O sea que estoy diciendo que es un conjunto de partes, o sea que está dividido, y esa división están lógicamente concatenados, o sea que hay un ordenamiento lógico. Hay algo que está en primer lugar, hay algo que está en segundo lugar, y hay algo que está en último lugar. ¿Cuál será lo último que está en, qué es lo último que está en último lugar? ¿Para qué intervenimos? Para lograr una solución, para lograr que todo se... Un acuerdo, señor. Un acuerdo. Entonces, ahí dijimos que es un procedimiento, y procedimiento es conjunto de partes lógicamente concatenadas para lograr un acuerdo. Es un procedimiento para lograr un acuerdo. ¿Bien? Ahora, no le puse el cuadro ese intencionalmente, para que empecemos a ver que ahí en el cuadro hay algunas claves de cómo podemos definir la mediación. ¿Cómo hacemos para definir mediación? Vamos a la palabra mediación y empezamos a ir de atrás para adelante, y con todas esas partes conformamos una definición, un concepto. Entonces podemos decir que, fíjense, vamos a mediación, que está en la pantalla. A ver que vea vamos a mediación. Bien, vamos a mediación. Y después de mediación, fíjense que para llegar a mediación en la flecha dice autocompositivo. Y para de autocompositivo viene con intervención de terceros. Y eso surge de alternativos. Y acá dice método de resolución de conflicto. ¿Sí? Entonces, es el procedimiento dentro de los métodos de resolución de conflictos alternativos. Dijimos que es un procedimiento dentro de los métodos de resolución de conflictos alternativos. O sea, ya no son los métodos conflictivos o históricos o comunes. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Repítamelo, Natalia Corbera, que está en el medio de la neblina. ¿Qué dijimos que era? Bueno, ¿Cómo empezamos? Que es el procedimiento de los ¿Sí? métodos de la resolución de conflictos alternativos. Bien, entonces un procedimiento dentro de los métodos de resolución de conflictos alternativos. ¿Quedó claro, Berenice Petroli? A ver, repítamelo.
Es un método alternativo. ¿Método? Método, ahí que no alcanzo a ver. Método de conflictos alternativos. No. Vamos a hacer lo que hacen los profesores de inglés. Repeat after me. Repita después de mí. Procedimiento. Procedimientos Dentro de los métodos de resolución de conflictos alternativos. dentro de los procedimientos. No. Es un procedimiento dentro de los métodos de resolución de conflictos alternativos. A ver. Es un procedimiento dentro de los métodos de resolución de conflictos alternativos. Very good. Muy bien. Señor, ahora, ahí Jeremías, escribí en el chat porque me tengo que ir. Ahí le dejé en claro. Tengo que ir al médico, tengo turno 4:15. Bueno. Vaya tranquilo, ojalá que no sea nada. Todavía es muy joven y tiene mucha vida por delante. No, es para el ICEP porque me dijeron que como tuve una lesión hace mucho, me dijeron que tengo que llevar y dejar en claro de que puedo hacer actividad física, entonces porque tengo turno ahora. ¿Y puede hacer actividad física? Sí. Ah, buenísimo. Entonces vamos a hacer actividad física cuando vaya en noviembre. Ahora la anoto, a ver. Jeremías Pérez puede hacer actividad física. Listo. Ya la anoté, Jeremías. Listo, vaya perfecto. tranquilo. Entonces dijimos que es un procedimiento dentro de los métodos de resolución de conflictos alternativos. Dijimos que el objeto final era lograr un acuerdo. ¿Bien? Ese procedimiento dentro de los métodos de resolución alternativa de conflictos, donde un tercero interviene, ¿bien? Interviene en el proceso de comunicación, que nosotros dijimos lo que era comunicación cuando empezamos la clase, interviene en el proceso de comunicación con la finalidad de acercar a las partes para lograr un acuerdo. ¿Bien? Entonces dijimos que es un proceso, lo estamos construyendo entre nosotros, así como lo construimos ahora, pueden ustedes tranquilamente construirlo en su casa. Es un procedimiento dentro de los métodos de resolución de conflictos alternativos, donde un tercero interviene entre las partes para facilitar la comunicación con el objetivo de lograr un acuerdo. También se podría decir, señor, que interviene sin imponer, digamos, su idea o su pensamiento, sino que deja que se comuniquen esas partes. Exactamente. Así como dice Ornella, por eso digo, interviene el tercero con la finalidad o para que las partes logren comunicarse con el objetivo de lograr un acuerdo. Pero fíjense que si yo, en ese dibujito que ustedes tienen ahí, que la otra vez, en ese dibujito que ustedes tienen ahí, tienen mediación y con el mismo color tienen conciliación. ¿Sí o no? Sí, tienen que decir que sí, porque están acá de gráfico, estoy señalando, así que no pueden decir que no. El que dice que no, ya empieza mal y va a terminar. No, va a ser mucho más ejercicio que el cadete que se acaba de ir. Señor, ¿por qué ahí dice autocompositivos y en la clase pasada pusimos heterónomo? Heterónomo es el arbitraje. Autocompositivo está relacionado que no a que intervenga un tercero, no, sino que las partes son quienes resuelven el conflicto. Como dijo Ornella, el mediador lo que hace es lograr que se comuniquen las partes. Pero quienes deciden que llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo, y si llegan a un acuerdo, ¿a qué se comprometen? Son las partes. Ni el mediador, ni el conciliador, que vamos a ver la diferencia con mediación, son los que determinan el acuerdo, sino que participan como tercero
para colaborar en que las partes se comuniquen y que ellos lleguen a un acuerdo, o no. O que el acuerdo sea no llegar a un acuerdo. ¿Se aclaró, Antonella? Sí, entendido. ¿Sí? Entonces, autocompositivo tiene relación a que las partes son las que disponen y manejan el procedimiento y cómo se resuelve. O sea, a qué acuerdo llegan y a qué se comprometen. Y ahí murió Ornella. Vino un terremoto y... No, porque estoy acá. Sí, porque estoy cargando el teléfono, disculpe, señor. Estamos todos iguales, yo también estoy cargando el teléfono. Estoy con la computadora filmando y hablando por el teléfono porque la vez pasada no se escuchó nada con la computadora. Ahora, terminamos de definir la mediación. Dijimos que era un procedimiento dentro de los métodos alternativos de resolución de conflictos, donde un tercero interviene entre las partes para que se comuniquen entre ellas efectivamente y puedan llegar a un acuerdo, o con el objetivo de llegar a un acuerdo. Esa intervención del mediador es solo y a los fines de que se comuniquen, de lograr que el mensaje que un emisor emite llegue al receptor de la manera que el emisor quiere que llegue, sin interferencia. En la conciliación, que no lo vamos a hablar ahora porque el programa habla de mediación, vamos a entrar a hablar de lo que es mediación. En la conciliación, la gran diferencia que tiene conciliación con mediador es el rol de la persona del tercero ese, que además de lograr que se comuniquen las partes, tiene la posibilidad de ofrecer alternativas a las que plantean las partes. Alternativas a las que plantean las partes o posibles soluciones al conflicto. Pero las plantea, sigue estando en manos de las partes si resuelve o no resuelve eso que el conciliador propuso. Pero es una propuesta nada más. El mediador no puede hacer propuesta. El mediador solamente tiene que hacer, y su objetivo es que las partes se comuniquen. Lograr que el proceso de comunicación sea efectivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, si no hay preguntas, y como quedan 5 minutos, voy a terminar mostrándole lo que vamos a hablar la próxima clase. Bien. Se ve el programa ya, ¿no? Sí. Ya vimos qué es la mediación, concepto, y vimos con el cuadro dónde está ubicada la mediación. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda ver las teorías de la mediación y las técnicas aplicables en la mediación. Yo estoy preparando ahora el apunte de las técnicas aplicables a la mediación. Las preguntas, los tipos de preguntas, el parafraseo, la empatía, el replanteo, y un montón más que vamos a ver la próxima clase. Por ahora lo que estamos viendo es la teoría general y la teoría general de mediación. Después, más adelante, vamos a ver ya el mediador en la policía. Que eso lo vamos a ver plenamente. Quiero llegar a terminar el bloque 1 virtualmente, que es teoría, y quiero dar el bloque 2 práctico. ¿Sí? Si va a haber un poco de teoría, pero la voy a subir en plataforma para que usted la lea. La idea es que ya en noviembre empecemos con la práctica de mediación en el ámbito policial. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. No, bien. Señor.